Hola, muy buenos días. Yo soy Miriam Yaniel López Ardila, laica de la Fraternidad de Medellín en Colombia, y tengo el gusto de compartir con ustedes estas pautas, esta oración de hoy, que vamos a empezar con el Evangelio del día, que corresponde a Marcos 16, del 9 al 14, y dice así: Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había lanzado 7 demonios. Ella fue a decírselo a los que habían andado con él, que estaban llenos de tristeza y llorando. Ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció con una figura distinta a 2 de ellos en el camino, cuando iban al campo. Estos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 estando a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Es palabra del Señor. Bueno, Marcos, a diferencia de los otros 3 evangelistas que cuentan tantos detalles, sobre todo en estas primeras apariciones de Jesús resucitado, es demasiado escueto y concreto. Y notaba yo, claro, como Marcos no fue de los discípulos que estuvo allí, sino que es uno de los que pudo anotar esa transmisión de voz a voz de las experiencias que habían tenido los demás. Le es más fácil desde fuera decirle, llamar las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Y les dice que ellos, aunque algunos, María Magdalena, y aunque los discípulos de Emaús habían ido a decirles que estaban resucitados, la palabra sincera es que ellos no creyeron. Es más fácil cuando desde fuera se le dice al otro que tiene, cuando uno mismo tiene que mirarse qué es lo que le está pasando. Y entonces para Marcos es muy concreto y muy claro decir que ellos no creyeron. Que inclusive Jesús, eso hasta dice que Jesús se les reprende esa incredulidad y esa dureza de corazón. Pero es que no es tan fácil creer una noticia de estas. De hecho, para María Magdalena y para los discípulos de Emaús no fue tan rápido y al instante el creer y el reconocer a Jesús. María Magdalena inclusive no lo reconoce hasta que no nombra, hasta que no la nombra, hasta que no la llama por su nombre. Y los discípulos de Emaús, después de un largo caminar con ellos, al partir el pan es que lo reconocen. De hecho, Marcos acá en este evangelio dice que se les aparece con una figura distinta. O sea, quizás así lo expresaron, no lo reconocían, no lo habían visto que era él. Entonces no es fácil reconocerlo y no es fácil creer una noticia de estas. Y si no era fácil para ellos que lo vieron, cuánto más difícil para los demás discípulos que no lo habían visto. Y así nos pasa a nosotros en la vida. No es fácil ver la vida a través de la muerte. No es fácil ver en un mundo de oscuridad, de dificultades, de muerte, de dolor, ver lo contrario, la resurrección, la vida, la alegría, la luz. Cuando se está metido en ese momento de la cara mala, digámoslo así, no es tan fácil ver la cara buena. Cuando estamos en lo negativo, en el dolor, no es tan fácil ver lo positivo. Y eso le pasaba a ellos, y más después de haber visto a Jesús la última vez tan destrozado, tan desfigurado. Como dice en Isaías 53:3, alguien a quien se le oculta el rostro, porque duele demasiado verlo como estaba destrozado. Me ayudaba a orar también a Isaías 53, todo ese capítulo. Pero en ese versículo 3 dice eso, alguien a quien se le oculta el rostro de lo destrozado que está. Y duele mirarlo, y eso nos pasa también con el sufrimiento. A veces con esta pandemia, por ejemplo, tantos muertos, tantas dificultades, tanta gente sufriendo, tantas limitantes, que duele mirarlo, y a veces queremos apagar la televisión, no ver, no oír, no escuchar, porque alguien es como si no se pudiera mirar al rostro y quisiéramos por algún momento no verlo, ya no se quiere ver más. Entonces no es fácil ver y creer
una figura distinta a la que aparentemente se está viendo. Después de que estos discípulos vieron a Jesús tan destrozados y verlo en una figura radiante, gloriosa, distinta, resucitada, también limitaba el que creyeran tan fácil. Su última mirada había sido otra. Entonces Jesús se les aparece y le permite a los 11 también que lo vean. También se aparece y le regala esa experiencia personal que cada uno necesita. Así como quiere que todos seamos esos testigos, así nos permite también verlo. A nosotros también nos lo permite, porque la experiencia de fe, aunque se transmite con el contagio y la fe crece en comunidad y como iglesia, y los testimonios de los unos animan a los otros, es esa experiencia personal que todos necesitamos para poder ser fuertes, firmes, tener la paz y reconocer la resurrección, poder tener una mirada diferente a la realidad que a veces tenemos a la vista. Entonces, es esa capacidad que tenemos de poderlo reconocer vivo y resucitado con poder gracias a la fe, poderlo ver, poder creer. Es ese regalo grandioso que nos hace andar por la vida en medio de muchas dificultades con una mirada diferente, que es la que nos da el poder de la fe, el poder de Dios resucitado fuera, de creer que la muerte ni las dificultades tienen la última palabra. Para los que no lo habían visto, el Señor siempre tiene esa delicadeza y aparece. Se me venía esta mañana también la cita de la samaritana, pero al final, en Juan 4, 39 al 42, cuando la samaritana, después de haber ido al pueblo a anunciar lo que él le había dicho, muchos creen en ella y vienen a verlo. Y después se encantan tanto con Jesús que le pide que se quede con ellos. Él se queda unos 2 días. Y después esta gente dice: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, dicen a la mujer. Nosotros ya creemos, nosotros ya hemos visto. Y creemos porque hemos visto. Y creemos que Él es el Mesías. Y es lo que le pasa también a Juan y a Pedro en la primera lectura que vamos a tener ahora, de Hechos 4, del 13 al 21, cuando les están amenazando para que no sigan hablando porque han hecho ya algunos milagros y la gente los está reconociendo, y Pedro y Juan dicen que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído, que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres, y que no los pueden callar, así los amenazan, porque es la fe y la forma de vivir dando esperanza y con una mirada diferente. No es solamente decir lo que oímos y lo que vemos de esa experiencia fuerte y personal con el Señor, sino es vivir conforme a eso que oímos, que vemos y que creemos. Y esa es, Pedro y Juan estaban viviendo conforme a eso que habían visto, con ese Dios con el que habían vivido, en lo que les había permitido ahora con la resurrección, y la fuerza de tenerlo a Él como el compañero de vida, y ese espíritu que les anunciaba y que los hacía a ellos también estar al pie de la vida, al pie de las dificultades, anunciando con toda la valentía. Dice que estos que los estaban amenazando, que era el Tribunal Supremo, se sorprendieron primero de la valentía con que veían a Pedro y a Juan en medio de las dificultades y de las amenazas, la valentía con la que le vieron. Y segundo, dice el texto, que porque eran hombres sin instrucción y sin cultura, se sorprendían que pudieran estar viviendo de esa forma, y reconocían que habían estado con Jesús, que la fuerza les venía de Él. Entonces, para tener esta fe, para tener esta forma de ver la vida, para tener esta paz, esa valentía y vivir conforme a lo que vivimos, oímos y creemos, no se necesitan muchas cosas, ni títulos menores, ni gran educación, ni dinero. Se necesita solamente un corazón dispuesto
un corazón abierto, un corazón dócil, un corazón disponible, un corazón sencillo, que ante una cosa tan difícil de creer como la resurrección, no tuvieran que buscar grandes explicaciones y grandes pruebas científicas, que ante las dificultades que nos pasan en la vida no tengamos que encontrar unas respuestas extraordinarias basadas en realidades y ciencia y biología y que lo digan personas con poder, ¿no? Se necesita ese corazón dócil, que es una de las reclamaciones que les hace Jesús según Marcos, que dice que los regaña, los reprende por incrédulos y por el corazón endurecido. Es un corazón sencillo que ante la fe, que ante grandes manifestaciones pueda reconocer que está el poder de Dios, que está la gracia de Dios y que hay cosas que aunque no se puedan explicar por qué o para qué, pero está la resurrección, se puede ver de otra forma y se puede gozar de recibir la paz del resucitado, la paz para seguir caminando, para seguir viviendo con esa fortaleza y con esa serenidad, no de indiferencia, sino de serenidad y de confianza, de fe, que la muerte no tiene la última palabra. Me ayudaba mucho el ejemplo que hizo Remedio Cantalamessa, el predicador del Papa en la misa, en la liturgia, del Viernes Santo. Un ejemplo que puso, que decía que en una de las tantas catedrales o templos estaba un artista haciendo una gran obra en una parte alta y por un instante, sorprendido pues de la belleza de la obra, se fue retirando hacia atrás para poder verlo con perspectiva, sin darse cuenta que estaba llegando al borde del andamio o de esta estructura en la que se sube y que podía caer. Entonces uno de los ayudantes que lo vio dice, si le grito, si lo llamo más lo asusto y se puede caer. Y lo que se le ocurre a este compañero ayudante es untó el pincel o la brocha de bastante pintura y se la lanzó a la obra que estaba pintada. Cuando el artista vio eso, que no lo puede creer, claro, sale corriendo, se acerca otra vez a mirar qué había pasado y ya su compañero le puede explicar qué había pasado, que estaba a punto de caerse. Este hombre de Cantalamessa dice ahí que Dios a veces trastorna nuestros proyectos para salvarnos del abismo que no vemos. Que así como que por un momento dañó la obra, parte de la obra para evitar que él se cayera a un abismo que no había visto, muchas veces Dios, no porque lo quiera, no porque lo haya hecho, hablando precisamente de la pandemia en la que estamos, no porque Él la haya creado ni porque la quiera, pero que aprovecha y a veces parece que se estuviera dañando la obra y lo permitió. Y parece que estuviera dañando la obra para evitarnos que caigamos a un abismo que no vemos. Hablando de las posibilidades, refiriéndose a lo bueno y a lo que toda la gracia de resurrección que puede sacar Dios de este momento, aunque no haya querido. Y me hacía acordar que hace unos años estuve yo en clases de pintura y era muy tímida para echar el color, para evitar, temía dañar lo que ya había pintado, que se veía bonito. Y mi profesor, que era un gran artista, me daba la confianza y decía, tranquila, con confianza, pinta con confianza, que si se va el color, si se sale, si se daña algo, se puede corregir. No hay nada que no se pueda corregir. Y ellos que tienen su mirada, que son los grandes artistas, saben y lo pueden corregir. Y así veía yo a nuestro gran Dios, es este gran Dios que, aunque nosotros dañemos la obra, porque no es Él, aunque ocurran muchas cosas que al parecer está dañando su creación maravillosa, su obra perfecta, Él puede arreglarla, Él la puede arreglar, aunque a veces nos toque sufrir esos tramos de ese daño, y aunque a veces nos toque sufrir cambios y dolores y a veces límites que no entendemos por qué Dios los permite, pero que así es posible que salga mucho bien, como dice ahí en Isaías 43,
a cambio de los sufrimientos de un hombre es la salvación de muchos. En esto de que se trastornan nuestros proyectos, quiero terminar contándoles un testimonio. Yo soy odontóloga y llevo 17 años trabajando en mi profesión y haciéndolo a la par con la evangelización. Pero desde hace algunos años ya tengo en mi corazón el deseo de dedicarme 100% a la evangelización. Y de hecho ya había tomado la decisión de retirarme. Dejé de trabajar en diciembre, el 26 de diciembre del año pasado, porque ya después de haber discernido muchas cosas, me reencontré con un sacerdote con el que hace 20 años había empezado a evangelizar en mi pueblo, que ahora es un arzobispo, es el arzobispo de Florencia, Caquetá, al sur de Colombia. Y después de un reencuentro y de varios discernimientos, estoy decidida a irme para allá. Ya había vendido mi carro y varias cosas de la casa, porque se suponía que en enero de este año ya me iba. Tenía pendientes unos chequeos médicos y evidentemente a mediados de enero, con el resultado de los exámenes, tengo varios ligamentos reventados y la respuesta del ortopedista fue que necesito cirugía de mis 2 rodillas y del hombro derecho. Esto trastornó pues mi vida este año, porque con todo esto pues me había proyectada a cirugías y recuperaciones. Así lo acepté con mucha paz, lo hablé con el obispo, lo hablé con los delegados, pues los encargados acá de la fraternidad, y empecé mi proceso. A mediados de febrero me hicieron la primera cirugía, que fue la del hombro derecho. Ya llevo 2 meses de incapacidad. Y ahora con todo esto de la pandemia, pues es poder ver cómo se trastornaron las cosas, pero Dios, que veía todo esto que se venía a venir, cómo me cambió a mí las cosas en este momento para bien, porque a cambio de estar en una habitación sola, lejos de mi familia, lejos de mi pueblo, pude estar acá cerca, en mi casa, que no la había alquilado, con mis hermanas que me han estado cuidando la incapacidad, recibiendo económicamente inclusive una ayuda pues por el pago de las incapacidades, cosa que no reciben mis compañeros de trabajo, porque el centro médico donde trabajamos se tuvo que cerrar. Y todo esto lo veía yo de buenas o de malas, que haya resultado esto, y ahora sale toda esta situación y me encuentro totalmente favorecida con todo lo que me ha pasado. Pero uno dirá, pues tan bueno cuando nos salimos favorecidos, pero cuando nos toca la parte mala, la parte dura, la parte dolorosa, la parte difícil, no es tan bueno. Yo tengo la experiencia, en mi casa tenemos 3 duelos por esta absurda violencia de tantos años aquí en Colombia, y nos ha tocado muy duro ver cómo la sangre inocente corre por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, y cuando a uno le toca esa parte dura, uno no quiere por qué los nuestros. Y así como dice, por el sufrimiento de un hombre viene la salvación de muchos, eso lo tengo muy grabado en mi corazón desde hace años. Son 2 hermanos los que han asesinado y un sobrino hace 2 años. Y uno dice, llevo en mi corazón de fondo la sangre de mártires, es semilla de muchos santos, y como la sangre de mucha gente inocente que ha pasado por esta violencia, lo mismo que ahora con la pandemia, como la muerte de mucha gente inocente hace parte de que no vayamos al abismo, de que se esté reconstruyendo, se esté resucitando, se esté la sangre de unos ser la salvación de muchos otros. Y esa parte cuando nos toca es muy difícil. Uno quisiera decir dentro, pero que esa parte, esa sangre o esos mártires sean otros, diferentes a los de mi familia, diferentes a los cercanos, a los amigos, a los conocidos. Uno rechaza, no quiere esa parte dura de los que se están enterrando con la resurrección. Uno dice, pero el Señor, ¿por qué lo permite? Así como permitió el sufrimiento de Jesús, el inocente de los inocentes,
y porque Él lo permite, porque permite llegar hasta allá. Pero son los planes del Señor, que sabe que de tanta muerte puede sacar vida y vida abundante, y que Jesús el primero recorrió el camino y Él nos salvó, y todavía muchas personas buenas que siguen entregando sus vidas siguen siendo esa base de resurrección y de vida para nosotros, con la esperanza que Dios los tiene en sus manos, que dentro de esos planes de amor y de entrega a Dios sabe lo que han hecho, lo que han vivido, y lo reciben con todo el amor, y lo resucita, y la última palabra lo tiene esa resurrección. Entonces, ¿qué tan importante para nosotros tener esa mirada de fe? Es la fe la que nos ayuda a ver como a través de los muros de todas esas dificultades, esas situaciones de dolor y de muerte, para poder reconocer a Dios obrando, a Dios, a Jesús resucitado con todo el poder, y a todos nuestros seres queridos y nuestros sufrimientos en esa gloria, en ese resplandor para el que todos estamos llamados. Pidámosle entonces a María que nos ayude con nuestro corazón a tener un corazón dócil, y pidámosle que nos ayude a creer